Muy bien, buenas noches, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse y gracias por la invitación. Hoy vamos a la parte final del tema para de la destrucción de fortalezas. Solo para hacer una pequeña introducción, las excesivo, constante, permanente, que nos viene a nuestra mente, a nuestro corazón, aún en los momentos en los cuales no tenemos nada que ver con el tema, pero que al final nos traen falta de paz, nos traen falta de gozo, nos traen condenación, culpa, etcétera, que nos impiden vivir la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros, esa vida abundante, esa vida plena, esa vida bendecida, esa vida en victoria en Dios. La palabra lo define, la define como los patrones de conducta, pensamientos, argumentos, mentiras que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y si se levantan en contra del conocimiento de Dios, y Dios es la vida eterna, como dice Juan capítulo 17, versículo 3, nos impiden vivir la vida eterna el día de hoy aquí en la tierra, es decir, el cumplimiento de todas las promesas de Dios para nuestras vidas para hoy. Número uno. Número dos, también dice que se oponen a que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Y eso qué implica? Que nos derivan a pensamientos que son pensamientos de nuestra propia voluntad y que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero que su fin es ruina. Si nos damos cuenta, entonces las fortalezas son todos los pensamientos, argumentos, mentiras que se levantan en contra del conocimiento de Dios, que se levantan en contra de la vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros, y que son parte de las armas de guerra del diablo. Por lo tanto, usted y yo necesitamos las armas de guerra de Dios para poder vencer las armas de guerra del diablo. La palabra en Juan capítulo 10, versículo 10 dice que Dios vino para que tuviéramos, Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, mas el diablo viene para robar, matar y destruir esa vida abundante, arruinarla. De tal manera que estamos en medio de una guerra. Las armas del diablo son esas fortalezas, las armas nuestras, la palabra de Dios nos dice que son espirituales. ¿Por qué razón? Porque todos esos pensamientos, todas esas esos patrones de conducta, patrones de pecado, etcétera, están en el hombre interior, y el hombre interior es el hombre espiritual, de tal manera que, o atacan al hombre espiritual, de tal manera que necesitamos combatirlo espiritualmente. Esto es como, primero que nada, nos debemos dar cuenta que estamos en una guerra, nos guste o no, lo entendamos o no, nos parezca o no, estamos en una guerra espiritual. El campo de batalla de esa guerra es nuestra cabeza, es nuestro ser interior, nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, voluntad, actitudes, motivaciones, etcétera. Ahí es donde está el campo de batalla, y ese es el donde debemos vencer. Número uno. Número dos, necesitamos entender que no se trata nada más del fruto. Yo voy a poner el caso de un árbol. Un árbol en un año me puede dar una mala cosecha y yo puedo quitar los frutos de esa mala cosecha. Pero el que quite los frutos de la mala cosecha no quiere decir que solucione el problema. ¿Por qué razón? Porque al siguiente año me va a volver a dar una mala cosecha, es decir, va a volver a repetirse la cuestión, porque estoy tratando con los síntomas en lugar de tratar con la raíz del problema. La raíz del problema está en el corazón, no son los pensamientos, al final no son los pensamientos, no son las conductas lo que necesito cambiar. Lo que necesito cambiar es lo que hay en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, del corazón salen los malos pensamientos, los pecados, etcétera. O sea que lo que necesito cuidar es mi corazón. Y para cuidar mi corazón necesito cuidarme con la palabra de Dios. Las armas de nuestra milicia en Efesios capítulo 6, versículos del 16 al 18, del 10 al 18, la palabra de Dios nos habla de la armadura de Dios.
¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podamos estar firmes contra sus maquinaciones, para que aún en el día malo podamos permanecer firmes. ¿Y qué nos dice de la armadura de Dios? ¿Qué nos enseña de la armadura de Dios? La palabra nos enseña que hay dos elementos o dos grupos de elementos en la armadura de Dios. Un grupo de elementos son lo que es las vestiduras propiamente, la coraza, el yelmo, el cinto, el apresto del calzado, pero hay dos armas, nos habla de dos armas. Una es el escudo de la fe y otra es la espada del Espíritu. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra arma fundamental es la palabra. Por eso el diablo se empecina en que usted y yo no vayamos a la palabra, no escudriñemos la palabra, no estudiemos la palabra, no la leamos sistemáticamente. El diablo nos manda que trabajo, que entretención, que diversión y cualquier cantidad de distractores que nos impiden armarnos de la palabra de Dios. Por lo tanto, para vencer cualquier fortaleza, lo primero que necesito es la convicción y el compromiso de ir a la palabra todo el tiempo, no solo cuando tengo problemas, todo el tiempo. La palabra dice que la palabra es medicina para nuestros huesos y fortaleza para todo nuestro ser. Y Jesús dice en Juan capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hablemos de hombre interior y de hombre exterior. Pablo habla del hombre interior que se va desgastando de día en día y del hombre interior que se va renovando de día en día. Jesús habla de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan es lo que alimenta, es el alimento del cuerpo físico. Nos está hablando de que la palabra es el alimento del cuerpo espiritual. Y lo que se ve es hecho de lo que no se ve, de tal manera que el cuerpo espiritual es un tipo del cuerpo natural o del cuerpo biológico. Si alimentamos el cuerpo biológico 3 veces al día, de la misma manera deberíamos alimentar el cuerpo espiritual 3 veces al día con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en primer lugar es la verdad y una verdad irrefutable para todo lo que significa la vida esencial del ser humano. No nos habla de geografía, aunque tiene algunas citas de geografía, no nos habla de historia, aunque es un libro de historia, pero lo que fundamentalmente nos habla son de principios de vida, los principios que sirven para que tengamos una vida plena, abundante, bendecida y en victoria. Entonces, si estudiamos para otras cosas, un montón de tiempo, estudiamos para ingeniería, para medicina, para esto, para el otro, mucho tiempo, deberíamos emplear un buen tiempo también para estudiar la palabra de Dios, por cuanto que la medicina y todas estas profesiones son temporales, pero la vida y la palabra de Dios es eterna y nos va a servir aquí en la tierra y también en la eternidad. Número uno. Entonces, la palabra de Dios es la verdad. La segunda es que separados de Dios nada podemos hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Nada que sea eterno, nada nada que tenga valor, verdaderamente valor espiritual, lo podemos hacer separados de Dios. En tercer lugar, somos lo que la palabra de Dios dice que somos, tenemos lo que la palabra de Dios dice que tenemos y podemos lo que la palabra de Dios dice que podemos. Y que dice que podemos lo que la palabra de Dios dice y que tenemos lo que la palabra de Dios dice, eso es nuestra identidad. Y es a partir de nuestra identidad que podemos destruir las fortalezas, porque todas las fortalezas van a venir en contra de nuestra identidad en Cristo. Y ya lo vemos en cuanto a Satanás. Cuando Satanás tentó a Adán, ¿qué hizo? Dios les había dicho que ellos eran a imagen y semejanza de él. Esa era su identidad.
imagen y semejanza de él. ¿Y qué viene el diablo a decir? No, 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 ustedes serán como Dios cuando coman del árbol. Yo tiene 14 y el otro tiene 20. 13 años. Bueno, miren, en estos momentos. Pastor, apagó su micrófono, pastor. Ok, ya estamos. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Satanás cuando tentó a Adán y Eva? Dios les había dicho que eran como él. Y viene el diablo y lo que hace es poner en duda que eran como él. Y les dice en Génesis 3:5, si hacen lo que yo les digo, entonces serán como Dios. Va contra la identidad. ¿Y qué hace cuando tienta al diablo, a Jesús en el desierto? Lo mismo, si eres el hijo de Dios, haz tal y tal cosa. Si eres el hijo de Dios, o sea, el diablo viene a robar nuestra identidad, porque nuestra identidad es el fundamento de la vida plena, de la vida espiritual, de la vida en victoria. Entonces, las fortalezas vienen a destruir nuestra identidad, lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo, lo que podemos en Cristo. Por eso hay que tener que la verdad, la palabra de Dios es la verdad irrefutable y que separados de Dios nada podemos hacer, que somos lo que la Biblia dice que somos, que tenemos lo que la Biblia dice que tenemos y que podemos lo que la Biblia dice que podemos. A partir de esos 5 principios podemos contrarrestar cualquier fortaleza del enemigo. ¿Y cómo hacerlo? Ya sabemos con qué hacerlo, es con la palabra. Ahora, ¿cómo hacerlo? En primer lugar, necesitamos determinar cuál es la fortaleza que nos está fastidiando, cuáles son esos pensamientos constantes, esos pensamientos repetitivos, esos pensamientos obsesivos que nos están impidiendo vivir la vida plena y en victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una vez identificada la fortaleza, es decir, ya le tenemos nombre al patrón de conducta o al patrón o al pecado o al patrón de pensamiento que nos está molestando. Lo segundo que necesitamos entonces es ir a la palabra a buscar lo que ella dice sobre esa fortaleza. Para ello, obviamente, primero necesitamos conocer la palabra, segundo necesitamos tener una concordancia a mano que nos facilite el buscar con la palabra, con el nombre de la fortaleza, buscar todos los versículos que nos hablen de esa fortaleza y después de encontrarlos, anotar y memorizar los versículos que le dan la solución a esa fortaleza que necesitamos vencer. Por ejemplo, estoy enfermo. La palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo he sido sanado. Entonces voy a tomar ese versículo que dice que por las llagas de Cristo he sido sanado, lo voy a anotar y lo voy a memorizar. Y además de eso, lo voy a orar y voy a confesar constantemente la palabra de Dios contra esa fortaleza hasta que se haga vida en mi vida. Es decir, al final no es complicado. Al final lo que requiere es un proceso básicamente es una disciplina y básicamente es conocer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice que si obedecemos la palabra, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones del Señor y nos alcanzarán. O lo que dice Jesús en Mateo 6:33, que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Así que una vez establecido cuál es el proceso, les voy a dar algunos ejemplos de cómo vencer ciertas fortalezas. Por ejemplo, la primera que vamos a ver es la fortaleza de la escasez y la limitación. La palabra en 2 Corintios capítulo 6, versículo 12, dice que no estamos estrechos en Dios, sino estamos estrechos en nuestro propio corazón. Entonces necesitamos ensanchar nuestro corazón, necesitamos transformar nuestro corazón para romper con esa limitación. Isaías 54, versículo 2 y 3 nos recuerda que, o nos dice, nos instruye que ensanchemos el sitio de nuestra tienda y que ampliemos el sitio de las estacas porque nos extenderemos.
Entonces, lo primero que necesitamos es cambiar nuestro corazón, cambiar esa mentalidad de limitación, porque nos vamos a extender. Eso es una verdad irrefutable. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que el Señor va a llevar nuestra vida en aumento, como la luz de la aurora, por un lado, y por el otro lado, que el Señor tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Es decir, nos va a ensanchar, pero entonces necesitamos romper con ese patrón de limitación y de escasez que está en nuestro corazón, porque no estamos escasos en Dios, estamos escasos en nuestro corazón, estamos limitados en nuestro corazón. Hay algunos, el diablo ha sido muy eficaz en un principio, ¿verdad? Que ha metido adentro de la iglesia, que para ser un buen cristiano hay que ser pobre, que ser humilde es ser pobre. Y eso es una grandiosa mentira del diablo, porque la palabra de Dios dice que el Señor se hizo rico, se hizo pobre, para que nosotros fuéramos enriquecidos en todas las cosas, para que toda limitación que hubiera en nuestro corazón fuera quitada de tal manera que nos pudiéramos extender en lo que Dios quiere extender en nuestras vidas. En Filipenses capítulo 11, versículo 13, capítulo 4, versículo del 11 al 13, Pablo dice: no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En este pasaje, si no lo entendemos bien en el contexto de toda la palabra, pareciera que nos está diciendo que nos conformemos con lo que tenemos, porque el contentamiento significaría estar conforme con lo que tenemos y quedarnos ahí. Pero Pablo lo que está diciendo es que el día de hoy tengamos contentamiento con lo que tenemos, que aprendamos a vivir con lo que tenemos, pero que el Señor, así como ahora estamos, quizá no tenemos todo lo que queremos, el Señor nos va a dar abundancia, pero para eso necesitamos ensanchar nuestro corazón, ampliar nuestro corazón. Dios, y algo que tenemos que tener claro para vencer esa fortaleza de la escasez y la limitación, es que Dios es el Dios de la abundancia. Juan 10:10 lo dice: Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. No es el Dios de la escasez, ni el Dios de la limitación, ni el Dios de la pobreza. Dios quiere que tengamos abundancia. Y también Dios es el Dios de la prosperidad. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, la palabra nos recuerda que el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, prospera nuestra alma. No, ahora notemos algo aquí también que es importante entender. Riqueza, ¿qué significa riqueza? ¿Qué significa que el Señor se haya hecho pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todas las cosas? En primer lugar, riqueza significa tener más allá de lo que necesito para mi sustento. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo un quetzal más de lo que necesito para mi sustento, ya soy rico, ya tengo riqueza, tengo un quetzal de riqueza. Es decir, no es ser millonario, no es tener opulencia. La riqueza de Dios es tener más de lo que necesito. Recordemos lo que dice la palabra, que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. El pan es mi necesidad, el exceso de mi necesidad es la semilla. ¿Y para qué es la semilla? Para sembrarla. Entonces, por un lado, y por el otro lado, que es la prosperidad. La prosperidad, muchos la interpretan como prosperidad económica. No es cierto, aunque la incluye. Prosperidad, bíblicamente hablando, es que me vaya bien en todas las cosas que hago. La prosperidad es un estado del corazón que facilita que me vaya bien en todas las cosas. Es la habilitación de Dios para que me vaya bien en todo. No es otra vez, insisto, no es ser millonario, no es vivir en la opulencia, es tener lo necesario y un poco más para que estemos enriquecidos en todas las cosas, para toda liberalidad, es decir, para que tengamos para dar. Por el otro lado, entonces necesitamos cambiar esos pensamientos de limitación y de escasez que nos ha metido el mundo.
Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que no nos conformemos a este siglo, a la forma de pensar de este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento con la palabra de Dios para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos cambiar todos esos pensamientos de limitación por lo que dice la palabra de Dios. En segundo lugar, necesitamos revestirnos de los pensamientos de Dios. Efesios capítulo 4, versículo del 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que el problema está en nuestra mente. Necesitamos renovar nuestra mente, y renovar nuestra mente significa pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones, decisiones y acciones. Y que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente significa que dejemos de pensar los pensamientos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, que son del espíritu de la carne o del mundo o del diablo, y que nos revistamos de los pensamientos de Dios, de los pensamientos del espíritu, que son los pensamientos de Dios. Luego, que dejemos de confesar los pensamientos de limitación y de escasez y de pobreza. No voy a tener, nací pobre, mi familia siempre fue pobre, yo voy a ser pobre, y no puedo, no tengo, no sé, todos esos son pensamientos de limitación. Necesitamos romper con esos pensamientos de limitación, dejar de confesar esos pensamientos de limitación. Recordemos que la palabra de Dios dice: creí, por lo cual hablé. Si estoy confesando pensamientos de limitaciones, porque estoy creyendo en las limitaciones. Entonces, para romper con eso y creer la palabra de Dios, necesito de confesar esas cosas y confesar la palabra de Dios. Recordemos que la palabra dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y 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 el oír constantemente la palabra de Dios. En la versión Reina Valera solo dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero en el hebreo, es en el griego, hay un tiempo que no existe en el español, y ese tiempo es el presente constante, el presente permanente, es decir, un presente que se repite todo el tiempo. Y eso significa que la traducción debería ser que la fe viene por el oír, y 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 el oír constantemente la palabra de Dios. No con una sola vez no se nos va a hacer fe. Necesitamos oírla continuamente, repetirla continuamente hasta que la creamos. Y Proverbios capítulo 18, versículos del 20 al 21, nos recuerda. Por eso es importante confesar y pensar la palabra de Dios. Cuando pensamos la palabra de Dios, la estamos hablando para nosotros. Aparte es cuando la hablamos para afuera y la hablamos para otros, pero dice Proverbios 18, 20 al 21, tanto para lo que pensamos como para lo que hablamos. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a llenar de las palabras que hablemos. Si hablamos de palabras de limitación, de pobreza, de escasez, nos vamos a llenar de eso. Si hablamos de palabras de abundancia, vamos a llenarnos de eso. Y recordemos lo que dice la palabra en Proverbios, que los pensamientos del justo tienden a la abundancia, no a la escasez. ¿Ya? Los pensamientos del justo tienden a la abundancia. Entonces lo que necesitamos es hablar de la abundancia que Dios habla. Otra fortaleza que necesitamos vencer es la fortaleza de la lujuria y de la autocomplacencia. ¿Qué es la lujuria y qué es lo mismo que autocomplacencia? ¿Qué es? La lujuria es una forma de codicia, y la codicia, dice la palabra en Proverbios 1:19, que mata a sus poseedores. Y vemos que la lujuria, como forma de la codicia, en Proverbios también nos enseña que mata a los que van detrás de la lujuria.
Si alguno, por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, la codicia también es un vicio que consiste, o un patrón de conducta que consiste en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales, como el sexo, el ocio, las adicciones. Todo eso es resultado de la lujuria y de la autocomplacencia, lo mismo que la sensualidad, que es despertar en otros el apetito sexual. Por eso hay que tener cuidado en la forma de vestirse, porque muchas veces la gente se viste no para tener una buena presentación, sino para provocar apetito sexual en el sexo opuesto, ¿verdad? Y eso es, al final, es una forma de pornografía. La pornografía no es solo desnudo, la pornografía también tiene que ver con la exposición exagerada de el cuerpo para excitar a otros. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto en Mateo? Capítulos, y esto, lo que les estoy diciendo, que es también esa forma de vestir y todo, también es parte de la lujuria, lo dice Jesús en Mateo 5:28. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, la mujer que se viste para ser codiciada, comete tanto pecado como el hombre que la mira y la codicia, ¿ok? Por el otro lado, y eso aplica tanto a hombres como a mujeres, porque los hombres también lo hacen. La palabra en Ezequiel 16:58 respecto a la lujuria dice, sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. En Ezequiel 23:11, y lo vio su hermana Aholibá, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. En primera de Juan 2:15-17, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, son la lujuria. Esos deseos carnales son enemigos de Dios. En Gálatas 5:19-21 también nos habla de que la lujuria deriva en idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, etcétera, y es una obra de la carne. ¿Cuál es la solución? La solución, en primer lugar, es entender que el único sexo válido delante del Señor es el sexo dentro del vínculo del matrimonio. Hebreos 13:4 dice que hermoso sea en todos el hecho sin mancía. Si alguno está y Pablo en 1 Corintios 7:9 dice, si alguno está soltero y no tiene don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. Necesitamos clamar el poder del Espíritu, la fortaleza que lo produce. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu. Por el otro lado, Romanos 8:26, de que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y finalmente en Hechos capítulo 1, versículo 8, que hemos recibido poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vencer cualquier fortaleza, cualquier pecado, cualquier patrón de conducta. Algunos de los pensamientos que alimentan la lujuria y la autocomplacencia es, no puedo vivir sin sexo, el sexo es agradable, y lo mismo que cualquier adicción, ¿verdad? Es lo mismo, no puedo vivir sin fumar, no puedo vivir sin tomar, no puedo vivir sin drogas, las drogas son placenteras, el alcohol es placentero, etcétera. Esa es la forma engañosa en la que el diablo pretende establecer esas fortalezas en nuestro corazón para robarnos la vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. La tentación comienza con esos pensamientos profundos que tenemos en el corazón. Y dice la palabra en cuanto a la tentación,
que en Santiago capítulo 1, versículo 12 al 17, que el problema de la tentación está en nuestra mente. Dice, cuando alguno es tentado, luego de que es tentado, es atraído. Una vez que es atraído, es seducido. Después de que se es seducido, concibe el pecado y después da luz la muerte. Es decir, comienza con una tentación, sigue con la atracción y llega a la seducción y de ahí ya lo concebimos. ¿Qué significa eso? Viene la tentación, hace tal cosa. En nosotros comienza una batalla. Podría ser, pero la palabra de Dios dice que es pecado, ¿no? Pero una vez al año no hace daño. Sí, pero es que en eso no agrada a Dios. Sí, pero Dios te va a perdonar y si confesas tus pecados, Él te perdona. Sí, pero no, ¿verdad? Y así ese pensamiento hasta que al fin los pensamientos del diablo nos terminan venciendo, ¿ah? Y entonces ya nos atrajo. Luego, no solo nos atrajo, esa etapa del diálogo es la atracción. La seducción es cuando ya nos convenció. Y del siguiente paso es que lo concebimos, lo planeamos y luego lo ejecutamos. Y después viene la condenación, la culpa, etcétera. Entonces, podemos vivir sin sexo, podemos vivir sin cigarro, podemos vivir sin drogas. No nacimos con esas cosas. La palabra de Dios dice que venimos al mundo sin nada de eso. Por lo tanto, si venimos sin nada de eso, es que podemos vivir sin nada de eso. Aparte de que debemos recordar que la tentación comienza con esos pensamientos profundos en el corazón. Proverbios 23:7 dice que conforme pensamos en lo profundo de nuestro corazón, así vamos a vivir. Y recordemos que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, de tal manera que necesitamos aprender a rechazar los pensamientos del corazón para vivir en los pensamientos de Dios, en los pensamientos del Espíritu, en los pensamientos de la palabra. Muy bien. Santiago capítulo 4, también debemos recordar Gálatas 6, 7 y 8, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción y ruina. Si siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y Santiago capítulo 4, versículo 7 nos da la clave para vencer cualquier pensamiento, no solo de lujuria, de autocomplacencia, sino cualquier pecado. La palabra de Dios dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué es someterme a Dios? Someterme a su palabra, a la obediencia a su palabra. Resistir al diablo, pues obviamente rechazar la tentación y mire, del pecado, y esto que estoy hablando respecto a la lujuria aplica a cualquier otro pecado. Respecto al pecado hay una clave, huya. Del pecado hay que huir, no hay que darle largas. Si comenzamos a jugar, el pecado es como fuego y la tentación es como fuego. Si comenzamos a jugar con el fuego, tarde o temprano vamos a terminar quemados. Entonces, simple y sencillamente, y de hecho, en relación con el pecado de la lujuria, Dios nos enseña en su palabra que José huyó. Cuando la mujer de Potifar lo quiso seducir, José huyó. Y la palabra sí dice que huyamos de la fornicación. Pero yo lo aplico a todos los demás pecados. De todos los demás pecados hay que huir de toda circunstancia que nos incite al pecado. Mientras más lejos estemos de la tentación, menos posibilidades de ser tentado y menos posibilidades de pecar vamos a tener. El rechazo es algo que vamos a experimentar, es otra fortaleza y es algo que vamos a experimentar en nuestras vidas muy constantemente. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado y además Jesús dijo, o sea, ¿qué significa? El problema no es que me rechacen, el problema es que pienso yo acerca del rechazo que me están dando, porque generalmente cuando una persona me rechaza, los pensamientos que voy a pensar es, no merezco que me amen, no valgo, no me quieren, pobrecito yo, nos vamos a comenzar a victimizar y nos va a producir dolor en el corazón en lugar de entender
que es una trampa del diablo para robarnos la bendición de la vida en Cristo. Y a Cristo lo insultaron, lo vituperaron, se burlaron de él, etcétera, y él simple y sencillamente no contestó. ¿Por qué? Porque en su identidad en Cristo. Si yo sé quién soy en Cristo Jesús, aunque los demás me rechacen, ¿qué me importa? ¿Por qué? Porque el único que me importa ser aceptado es de parte de Dios. Y la palabra dice en Filipenses capítulo 1, en Efesios capítulo 1, versículo 6, que soy aceptado por Dios en Cristo Jesús. En Isaías 43:4, la palabra dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Isaías 49:15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y de tal manera nos amó Dios que nos salvó. Somos amados por Dios. En primera de Juan capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, nos habla de qué tan valiosos somos para Dios, porque fuimos comprados a un precio altísimo, porque es la sangre de Cristo. Y eso habla de nuestro valor delante de los ojos de Dios. No es para que presumamos, pero es para que estemos claros y conscientes de quiénes somos en Dios y que somos para Dios, y que lo que somos para Dios es más importante que lo que dicen las demás personas. ¿Por qué? Que la palabra también dice que cuando nuestros caminos le son agradables al Señor, aún a nuestros enemigos los hará estar en paz con cada uno de nosotros. Entonces no debemos, lo que nos está diciendo es que no necesitamos temer de los demás, ni necesitamos tener la aprobación de los demás. Teniendo la aprobación de Cristo es suficiente, porque la aprobación de Cristo va a hacer que los demás terminen aprobándonos. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, también dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El rechazo es un instrumento que el diablo usa para que en lugar de buscar agradar a Dios, busquemos agradar a los hombres. Y entonces nos hagamos esclavos de los hombres en lugar de siervos de Dios. El rechazo tiene mucho rechazo directo, pero también está la presión de grupo, y aparte de la presión de grupo también está el qué dirán. Si usted y yo estamos viviendo para la presión del grupo, para el qué dirán, para agradar a los demás, debemos tener cuidado, porque tarde o temprano eso nos va a llevar a desobedecer a Dios, y si desobedecemos a Dios, pues perdemos el favor de Dios. Y no debería ser así, ¿verdad? Luego en Jeremías capítulo 17, versículo 5 al 8, este versículo es tremendo. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, o en otro hombre, o en cualquier recurso a su disposición, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Eso también nos habla de que lo que necesitamos es agradar a Dios en lugar de buscar agradar al hombre. Y en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. E instrumentos del rechazo, que son el juicio, el chisme, la murmuración, la crítica, la acusación, la condenación, el juicio, etcétera. Y todas esas cosas el diablo las va a querer usar, quiere a lo que el mundo quiere en lugar de alinearnos a lo que Dios quiere, de tal manera que no le hagamos caso a esas cosas, necesitamos hacerle caso a lo que Dios dice. Por eso
uno de los principios para vencer las fortalezas es: soy lo que la Biblia dice que soy. No soy lo que los demás quieren que sea, no soy lo que los demás dicen que sea, no soy las etiquetas que me pone el mundo, soy lo que Dios dice que soy. Muy bien, mire, me podría pasar con varias más, pero básicamente estas son como ejemplo de cómo combatir todas las fortalezas que hayan en nuestra mente. Vuelvo a repetir, ponerle el nombre a la fortaleza, de qué fortaleza se trata o de qué patrón de conducta o de qué pecado. Luego ir a la Biblia y buscar lo que la Biblia dice de ese patrón, de esos pensamientos o de ese pecado. Anotar esos versículos y memorizarlos. Y cada vez que venga la tentación, cada vez que venga el pensamiento a nuestra mente, entonces sacar esos versículos como la espada del Espíritu y el escudo de la fe, sacarlos para defendernos de ellos. Yo les voy a mandar el bosquejo de esta enseñanza junto con unas fortalezas que por el tiempo ya no me va a dar, ya no me alcanza para tratarlas, para que ustedes las tengan, pero el proceso es siempre el mismo, es darle nombre a la fortaleza, ir a la palabra y buscar los versículos que hablan de eso, para ver qué dice Dios y cómo combatirlos, y aprendernos los versículos de memoria de tal manera que los podamos sacar cuando los necesitemos. Hay una cosa que no sé si ya se la dije en algún momento, pero si ya la dije, la quiero volver a repetir. La mejor Biblia no es esta, no es la que tengo escrita, ni la mejor Biblia es la que tenga en el celular. La mejor Biblia es la que tengo en el corazón. ¿Por qué? Porque esa es la que me va a servir para defenderme de todos los ataques del diablo, para defenderme de todas esas fortalezas, esos argumentos, esas maquinaciones que el diablo traiga contra mí. ¿Verdad? No, cuando el diablo viene y me fastidia con algo de eso, claro, puedo ir a la Biblia y buscar en ese momento los versículos que apliquen para combatirlo, pero eso me va a llevar un tiempo de batalla, un tiempo de lucha, que el soldado no va a la guerra a aprender a disparar. El soldado primero se prepara y después ya va a la guerra sabiendo disparar, de tal manera que cuando venga el enemigo simplemente le dispara, no tiene que aprender a disparar. Igual es nosotros en la guerra espiritual que libramos. Y recordemos que esa guerra espiritual se libra en el campo de nuestra mente. Por eso la palabra de Dios dice que la escritura nos puede hacer sabios para la salvación de nuestra alma, porque el problema está en nuestra alma, la batalla está en nuestra alma. Entonces necesitamos llenar nuestra alma de la palabra de Dios para vencer esa batalla y poder vivir todo el tema. Todo el tema es para vivir vidas plenas, vidas bendecidas, vidas abundantes en Cristo, vidas en victoria. El propósito de Dios, además de que seamos salvos y además de que tengamos eternidad con Él, es que vivamos vidas plenas, vidas abundantes, vidas bendecidas y vidas en victoria. Y todo lo que la palabra de Dios nos habla es para esas dos cosas, para que seamos salvos y para que vivamos la vida eterna. Y la vida eterna la estamos viviendo desde ya. Usted y yo ya tenemos vida eterna. No tenemos que esperar llegar al cielo para vivir la eternidad. La podemos vivir aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la vida, el tipo de vida que vive el salvo, a partir del momento en que es salvo, es eternidad, es la vida eterna. Usted y yo ya no morimos. Lo que se queda aquí es nuestro cuerpo, pero usted y yo seguimos viviendo en la eternidad con Cristo. Así que de lo que se trata es de comenzar a vivir la eternidad aquí en la tierra, renovando nuestra mente. Miren, y con esto termino. Hay un dicho, hay un refrán popular que tiene muchísima sabiduría, y es que dice que la cabeza, le dicen a la cabeza la maceta. ¿Ha oído eso? Sí, a veces alguien se golpea la cabeza y dice, me golpearon la maceta. Bueno,
no están muy lejos de la verdad. La palabra son semillas. Y las semillas se siembran en nuestra mente. Pero también la cizaña es semilla. Y la cizaña la siembra también el diablo en nuestra mente. Entonces necesitamos quitar de nuestra mente la cizaña para dejar solo el trigo y poder vivir vidas plenas, abundantes, bendecidas y en victoria en Cristo Jesús. Amén. No sé si tienen alguna pregunta. Alejandra, ¿tiene una pregunta? Ay. ¿Cómo está, Luis? Déjame ver. Ok, yo sí tengo una pregunta, pastor. A ver, ¿Puedes oír? Ok. sí. Cuando se refiere a las armas poderosas, las armas espirituales que tenemos, pues yo estoy de acuerdo que la palabra es nuestra arma principal, ¿verdad? Porque es lo mismo que Jesús usó. Entonces, también, ¿qué cree usted? Tenemos el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, los ángeles, alabanza, la armadura que usted mencionó. ¿Qué más armaduras tenemos? Perdón, ¿qué más armas tenemos? Su micrófono, pastor, deja ver. Ya. Bueno, aparte de las armas que usted mencionó, está también la alabanza, y está la alabanza, la oración, la intercesión, la acción de gracias, el dar. O sea, pero todas esas se fundamentan en la palabra, están en la palabra. Si no conozco la palabra de Dios, no voy a poder usar esas armas. Entonces, todas están supeditadas al conocimiento de la palabra. Por eso, cuando hablo de la armadura de Dios, me centro en lo que es la palabra de Dios, porque de la palabra de Dios vamos a encontrar todas las demás armas que necesitamos para vencer las fortalezas. No sé si con eso le contesto su pregunta. Sí, excelente, muy, muy, muy bonito. A ver, tenía otra pregunta, pero como no la escribí, se me escapó. Ok. Pero a ver si otra persona tiene una pregunta y yo sé que me va a volver la pregunta. Oh, yo sé, ya me acordé. Quería decirle qué lindo que usted dijo que la Biblia no es el libro físico, sino la palabra en nuestro corazón. Y eso nos trae la escritura, ¿verdad? Que Dios dijo, grabé mi, mi palabra en su corazón. Muy bonito, gracias. Ok, creo que Gloria a Dios. sí. Olga, ¿tiene una pregunta? Ay. No, disculpa que se me prendió aquí. Hermanos, hermanas, tomen. Yo sí tengo, yo sí tengo una, ¿cómo se llama? Bueno, primero, algo que yo no me había puesto a analizar y usted lo dijo hoy, pastor, y es detectar cuál es esa fortaleza en la que yo soy débil. La verdad no me había puesto a pensar en eso. Pero ya, ¿verdad? A través de esta enseñanza ya tengo más claro los panoramas, no solo para mí, sino también para poder enseñarlo, ¿verdad? A otras personas que quizás no tienen las mismas debilidades mías, pero luchan. Entonces, usted decía algo muy importante que era detectarla y ir a la palabra para poder, ¿verdad?, contrarrestar estas cosas. Pero me gustaba mucho una palabra que usted decía que para yo poder ir a la palabra tengo que tener convicción y compromiso. Entonces, esa parte creo que es muy esencial. Nos comprometemos a muchas cosas, pero a lo que es eterno, a lo que me va a servir tanto aquí en la tierra como en la eternidad, no saco, ¿verdad? No saco ese tiempo de prioridad. Y la pregunta que tengo, pastor, es la siguiente. La vez pasada, a usted le hacía una pregunta acerca de las maldiciones generacionales y usted ya nos dejó bien claro, ¿verdad? Esa parte.
Pero en cuestiones de lo de la economía, por ejemplo, a mí me dijeron, ¿verdad? Un tiempo de yo tenía como una maldición generacional por en la rama de mi papá, por decirlo así, ¿verdad? Y me hicieron que repitiera una oración como cancelando y anulando esa parte. Pero yo pude ver que sí, o sea, como que sí ya no me siguió y aún en mi papá también como que se rompió algo. Pero, ¿qué sería lo que pasó? ¿Que yo creí en lo que estaba diciendo o qué me podría usted explicar ahí? Bueno, sencillo. Conforme pienso en mi corazón, así voy a vivir. Cuando antes de que usted hiciera esa oración, probablemente en su pensamiento, en el fondo de su corazón, había un mensaje de que usted no iba a prosperar, de que usted que a usted le iba a ir financieramente mal. Cuando oraron, ese pensamiento cambió. Usted tomó la palabra que oraron y ese pensamiento cambió lo que había en su corazón. Esa es la explicación. No es que haya habido una maldición generacional, porque la palabra claramente dice que si estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. ¿Sí? Si hubieran las maldiciones generacionales, en la salvación se rompen, pero en la Biblia yo no encuentro nada que diga que hay maldiciones generacionales o pecados generacionales. Son simplemente cuestiones que tenemos en la mente, ¿ya? Por ejemplo, te lo voy a poner de otra manera. Bueno, su papá probablemente pudo haber pasado esta situación. Su papá no le iba bien económicamente y su papá constantemente estaba repitiendo que no le iba bien económicamente y que no le iba bien económicamente y se estaba quejando de que no le iba bien económicamente y ese pensamiento fue permeando en usted y usted lo pudo haber interiorizado, ¿sí? Pero no por una maldición generacional, sino porque usted decidió interiorizar ese pensamiento. Igual que mi papá, no me va a ir bien en la vida, no pude estudiar, no pude hacer esto, no pude hacer acá, no pude hacer allá y entonces voy a ser pobre toda mi vida. Pero ese es un pensamiento que el diablo le vendió y que usted lo guardó en su corazón. Cuando hizo esa oración, aunque sea una oración equivocada, el Señor conocía su situación y la liberó. Recordemos que la palabra, que el Señor nos liberta, ¿no? A veces oramos equivocadamente, pero el Señor nos da las respuestas correctas, porque es su voluntad. ¿Ya? Si oramos conforme a su voluntad, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Por el otro lado, cuando oramos, hay 3 respuestas de parte de Dios. Dios no tiene solo una respuesta a nuestra oración, Dios tiene 3 posibles respuestas a la oración. La primera respuesta es sí, te voy a dar lo que me estás pidiendo o voy a hacer lo que me estás pidiendo. La segunda es sí lo voy a hacer, pero no en este tiempo, voy a hacer más adelante, porque yo hago hermosas todas las cosas en mi tiempo. Y la tercera es no, porque tengo algo mejor para ti. ¿Sí? Entonces, en la oración, Dios la usó, aunque fuera una oración equivocada, Dios la usó para lo bueno, porque Dios todo lo hace obrar para bien de los que amamos a Dios. Por ejemplo, mire este otro caso. Nosotros vamos a orar por un enfermo, ¿verdad? Y el enfermo se muere, pero el enfermo se murió por nuestra oración. Dios atendió nuestra oración. ¿Por qué razón? Porque el enfermo no llega enfermo al cielo, el enfermo llega sano al cielo. Lo que pasa es que Dios usó nuestra oración para cumplir el propósito de sanarlo, pero para llevárselo con él. Nadie llega enfermo con el Señor, porque en el cielo no hay enfermedad. Dios usa nuestra oración, aunque era una oración equivocada, para cumplir su propósito. Dios sí sanó a la persona y la sanó y se la llevó con él. No sé si con eso le aclaro su pregunta. Sí, sí. Mire, también tengo otra. A ver, Bueno, usted decía que
somos lo que la palabra dice. Y esto nos da identidad. Y eso es cierto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquellas personas, ¿verdad?, que no conocen la palabra, ¿verdad?, que uno de los factores de falta de la identidad es a causa del rechazo. En su caso, así como personal, si se le han acercado personas, ¿verdad?, que no conocen o vienen con este problema de identidad, ¿de qué manera usted se acerca a ellos o trata con ellos? Bueno, mire, en primer lugar, para que una persona sea sana de cualquier fortaleza, no solo del rechazo, de cualquier cosa, para que una persona sea sana, tenemos que ir a la raíz del problema. Y el que no cree, en la primera raíz del problema del que no cree es la incredulidad. La palabra, yo no puedo ministrar a un incrédulo con la palabra porque no la va a entender. Dice la palabra que el incrédulo está cegado en su entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio, para que no le resplandezca la palabra, porque para él la palabra es locura, aunque para nosotros es poder de Dios para salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Para poder ayudar a una persona incrédula a superar cualquier problema espiritual, lo primero que necesita es convertirse. Si no, solo le estoy dando placebitos, le estoy dando pastillitas para solucionarle su problema inmediato, pero el problema va a volver a surgir porque el problema es espiritual y solo se puede resolver espiritualmente. Y la primera operación espiritual es conocer a Cristo, reconocer el señorío de Cristo en sus vidas. Si no, es como que le esté dando perlas a los cerdos, pues no la valoran, no la aprecian, no la entienden. ¿Ya? Para ellos les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro. Necesitan convertirse. Para resolver verdaderamente el problema necesitan convertirse a Cristo. Es como, pastor, es como el Sí. ejemplo de la mujer, es como el ejemplo de la mujer de flujo. Ella fue Ajá. sanada, pero Jesús no le dijo que fue sanada, sino que le dijo tu fe. ¿Por qué? Sí. Porque se convirtió a Cristo y en automático fue sanada. Cabal, así es. Entonces, lo primero que necesitamos es ministrarle salvación. ¿Sí? Recordemos algo, separados de Dios nada podemos hacer. Sí. Entonces, lo primero, necesita arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida a Cristo, y a partir de ahí puede haber sanidad. Ok. No sé si hay alguien más que tenga, ¿verdad?, alguna pregunta, hermano. Aprovechemos de este tiempo. Estamos ya a nuestra última sesión con el pastor Bianchi. Todas sus enseñanzas han sido de mucha bendición, no solo para mí, creo que para cada una de las que estamos conectadas y las que se han conectado anteriormente. Entonces, si no tiene otra pregunta o alguna aportación, entonces vamos a finalizar. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Después de la oración nos vamos a tomar una fotito, ¿verdad?, para tener siempre de recuerdo. Y cualquier cosa, pues usted puede buscar ahí al pastor Bianchi. Voy a mandar el enlace ahí al grupo de Manos que Dan Vida, por si usted quiere buscar sus enseñanzas en YouTube. Ahí está él, ¿verdad? En las diferentes enseñanzas. Él da la perla, ¿cómo se llama, pastor? Perlas de la palabra. Él da Tenemos perlas de la palabra. 3 al día, una en la mañana, una a mediodía y otra en la tarde. Las perlas de la palabra son enseñanzas entre 10 y 20 minutos. En atención a lo que entendemos de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si comemos 3 veces al día comida física, bueno, comamos 3 veces al día comida espiritual. Entonces tenemos en la página de Facebook 3 enseñanzas diarias. Salvo solo el sábado tenemos una y el domingo no tenemos ninguna, pero de lunes a viernes son 3, que también están en el canal de YouTube. Ahí las subimos después de
ponerlas en Facebook, las subimos al canal. Ujú. Excelente. Así que si usted quiere seguir conociendo, hermana, ¿verdad? De la palabra, entonces puede buscar ahí en las redes sociales y ahí lo va a encontrar. Ok, vamos a orarnos, hermana Nancy, si nos despide en oración y de ahí nos tomamos la foto. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, la cual es Jesús mismo. Te damos tantas gracias por todos los medios que tenemos para estudiarla y lo fácil que tú lo haces. Ayúdanos a memorizarla, meditar en ella, para que así podamos ir creciendo espiritualmente y cumplir todo lo que tú tienes para nosotros. Según Jeremías 29:11, es un plan perfecto. Es un futuro lleno de gran esperanza. Gracias, Padre, porque tú eres Jehová Jireh, tú eres nuestro proveedor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por todos los medios de los pastores, los 5 ministerios, profetas, apóstoles, maestros, pastores, para que podamos seguir adelante. Te damos gracias por esta noche, Señor, que esta palabra sea sellada en nuestros corazones. Te damos gracias por el pastor y por Carolina por hacer esta reunión posible. Gracias, mi Dios, con todo nuestro corazón. Decimos amén y amén. Amén.